el documento este que muestra la parte de anatomía y cableado del variador. Voy a ir rápido por él para enfocarnos más en lo que es programación. Esas son las diversas publicaciones o documentos relacionados con el 525. Cada uno de esos códigos ustedes lo pueden ingresar en Google y van a obtener el manual o publicación que se muestra acá, ¿verdad? Manual de usuario, una guía rápida de arranque, datos técnicos, brochure, que eso es un documento más comercial del variador, cómo programar el puerto de Ethernet que trae incluido el variador, si tenemos módulos opcionales de DiviNet, Profibus o Ethernet Dual o Encoder, aquí en manuales de programación e instalación, y por último un documento de pautas de cableado y aterrizamiento de variadores de frecuencia. El variador Power 525 está compuesto por dos partes, uno es el módulo de control y uno de potencia. El mismo módulo de control sirve para todas las potencias, como se ve acá en la página 1, para todas las potencias y para todas las tensiones, el mismo módulo de control es común. Entonces son intercambiables. Ahora sí, si tomo un modo de control de una potencia y lo muevo a la siguiente, lo que va a ocurrir es que él va a dar una falla en el momento indicando que está en otro módulo de potencia, no en el que originalmente fue diseñado o fue instalado la primera vez. Y después de eso simplemente va a ser necesario enviarlo a valores de fábrica y lo podemos programar. Entonces, cuando uno hace un cambio de módulo control de una potencia a otra, él va a dar una falla, la cual es borrable, se borra al enviarlo a valores de fábrica. Las terminales de potencia se muestran en la siguiente imagen, ¿verdad? Las terminales de entrada L1, L2, L3, si es trifásico, si es monofásico, el variador solo va a traer L1 y L2. Las terminales de salida T1, T2, T3, las de tierra, las del bus de C. Si requiriéramos conectar una resistencia de frenado dinámico, se conecta a BR más y BR menos, ¿verdad? Eso es para estructuras de la E a la D, tamaños o frames de la A a la D, que esto incluye hasta 20 HPs, y la E es por encima de 20 HPs, es que trae esta disposición en las terminales de potencia. El módulo de control tiene diversas partes. El módulo de control tiene un puerto USB. Eso se encuentra en la parte trasera del módulo de control. Para poder accesarlo, el variador debe estar apagado. ¿Okay? La idea de este módulo es que si se daña un variador, desacoplemos el módulo de control de potencia, llevemos este módulo de control a nuestra oficina. Si tenemos un respaldo del variador, le descarguemos la programación a él por medio de este puerto USB, sin necesidad de conectarnos al 480 o al 240. Y lleguemos a campo, mientras que alguien está instalando la parte de potencia, digamos, o está quitando el variador que se dañó anteriormente, y los ensamblemos y arranquemos. La idea es evitar tener que programarlo en campo. Okay. El puerto USB lo que nos va a permitir es carga y descarga de programas. Okay. Y actualización de firmware también. En puertos de red tiene dos, uno es que es el Ethernet IP y el Modbus RTU. Mediante este puerto de Ethernet IP es que nos vamos a conectar a la computadora y realizar la puesta en marcha. El Modbus es otro protocolo que está disponible. Por ejemplo, los PowerFlex 4, 4M, 440, todos esos traen este Modbus RTU de fábrica. También este puerto sí que se utiliza si queremos utilizar una HMI de montaje en puerta, una pantalla de montaje en puerta de gabinete, se conectaría a este puerto de Modbus RTU. Es un RS485. Y como opcionales tenemos como anteriormente lo indicamos, Profibus, DiviNet y puerto dual de Ethernet. El puerto dual de Ethernet nos permite hacer una red en anillo a nivel de dispositivo. El módulo encoder es un módulo opcional que se le puede agregar al variador. Este módulo lo que nos va a permitir es poder realizar que el variador trabaje en modo posicionamiento. El 525 puede trabajar haciendo un posicionamiento. Las prácticas que vamos a realizar hoy es solo en modo velocidad. No obstante, él puede realizar este posicionamiento. Y de igual manera, el encoder lo que nos va a permitir es trabajar en lazo cerrado, en control de velocidad. Entonces va a tener un control más preciso, mayor precisión en lo que es velocidad. Es probable que más adelante hagamos un video en YouTube. Este año vamos a estar trabajando bastante en lo que es el canal de YouTube, desarrollando más videos sobre variadores de frecuencia y sobre cómo programar o sobre conceptos básicos de variadores de frecuencia.
Y ya tenemos, por ejemplo, grabados videos como hasta mayo. Lo vamos a estar publicando por redes sociales. Al canal de YouTube en estos días subimos como unos 10 videos, ¿okay? Y poco a poco vamos a seguir cargándolos y por medio de nuestras redes sociales los vamos a estar publicando cada cierto tiempo para compartir información sobre variadores de frecuencia. Entonces va a haber un video en lo que corresponde a modo posicionamiento como para que vean cómo es que él trabaja. El 525 puede ser un pequeño indexado, digamos, como una mesa rotativa que se esté deteniendo cierto punto. Cada vez que recibe un pulso que avance cierta cantidad de grados. Eso es lo que se podría programar con el 525. Hay otros más avanzados como el 52755, que sí ya puede ser funciones más avanzadas en lo que es posicionamiento. O el 755, o hay otro modelo que se llama 527, se puede trabajar en modo motion, entonces ya puede trabajar con instrucciones de motion y puede realizar mejor, tiene un desempeño mejor en la parte de posicionamiento, ¿verdad? El cable que tiene el variador o el display que él muestra, tiene, vamos a cerrar aquí el correo, no estoy viendo notificaciones. El display es una manera de programar el variador. En este caso vamos a utilizar el software. Ese display muestra los parámetros con una letra y tres números. La letra es para agrupar el parámetro acorde a la función y facilitar la puesta en marcha. Entonces, por ejemplo, la programación básica se hace en el grupo P, terminales en el grupo T, entradas y salidas en el grupo T de terminales, el puerto de donde se programa en el puerto C, etc. ¿Okay? Después vamos a ver lo que son entradas y salidas del variador. Este es el bloque de terminales del variador. Él tiene 7 entradas digitales. La terminal 1 es de paro, no se puede programar. Tiene esa función. Además, el variador trae de fábrica un puente entre la terminal 1, que es el paro, y la terminal 11. Entonces, es para mantener activo el paro. Si alguien quita ese jumper, él va a entrar en modo paro. ¿Okay? Después, tiene la entrada digital 2, la 3. El 4 no es entrada digital, es un común digital. Tiene la entrada digital 5, la 6, la 7 y la 8. Todas estas son entradas digitales que tiene el variador. Se pueden alimentar con la fuente interna del variador, que son los más 24 volts, o si uno tiene una fuente externa, lo puede alimentar a más 24 volts con una fuente externa. Si queremos trabajar la 110, sí ocuparíamos colocar relés de interposición. Esas entradas digitales no están diseñadas para trabajar a 110. Esto implicaría un daño en las terminales de control del variador. Ahorita más adelante vamos a ver que tiene un jumper, que es este jumper 5. Este jumper 5 lo que me va a afectar es el tipo de cableado. Si es tipo source o sync, que eso ya más adelante se los muestro. La entrada número 7 también es otra entrada que es condicionada por un jumper, que es el jumper número 9. Esa entrada 7 es una entrada digital normal o estándar y puede ser programada o configurada, digamos, al cambiar un jumper a que sea una entrada de tren de pulsos. Entonces pueden leer un tren de pulsos hasta 100 kHz. ¿Okay? Parte de las funciones que podría tener esa entrada digital. De fábrica el jumper viene deshabilitado con esa función, sino que es una entrada estándar. El variador también trae integrado una fuente de 10 volts, la cual se puede utilizar para alimentar el potenciómetro, por ejemplo, un potenciómetro externo. La entrada de 0,10 volts es la entrada número 13. Tiene un común analógico, que ese común analógico se utiliza para la entrada de 0,10 volts, la de 420 y la salida analógica. La entrada de 420 es otra entrada independiente. En salida analógica solo tiene una salida analógica, la cual por medio de jumper se puede definir si es de 420 mA o de 0 a 10 volts, acorde a lo que requeríamos en la aplicación. Después, en salidas digitales tiene unas salidas tipo relé y unas salidas tipo optocoplador o de transistor. Estas salidas solo pueden trabajar en DC, máximo 30 volts DC. ¿Okay? Si no, ocuparán un relé de interposición para poder trabajar a un nivel de tensión mayor. Y las salidas de relé sí pueden trabajar hasta 240 volts. Entonces, estas son las que normalmente se utilizan para gobernar las luces de gabinete del panel donde está el variador. Y por último, tiene unas terminales de paro seguro para que el variador entre en modo state off, que son esas terminales S1, S2 y S+. Físicamente, aquí una imagen del variador nos muestra las entradas digitales, las salidas tipo relé, las salidas tipo transistor, salida analógica, la entrada de 420, la entrada de 0,10 volts y las terminales de paro seguro. La 11 era el más 24 y la 12 el más 10 volts. La 14 es el común de las entradas analógicas y el 19 es el común de las entradas salidas digitales tipo transistor. Los jumpers, ya lo vimos un poco, pero repasemos rápidamente. El jumper número 10
Es el que define el tipo de salida analógica, si es de 420 mA o de 0 a 10 volts. El jumper número 9 es el que define el tipo de salida entrada digital. Número 7, aquí puse salida, pero es entrada digital número 7. Si es una entrada estándar digital o es una entrada de 0 a 10 de tren de pulsos, la cual podría leer una frecuencia hasta 100 kHz. Y el jumper número 5 nos define el tipo de cableado control, en el tipo de cableado en las entradas digitales. Si es tipo source, que ese utiliza más 24 volts como común, o si es tipo sync, que utiliza 0 volts como común. Ese se utilizaría el sync si tenemos que cablear como un sensor NPN como entrada digital al variador, es obligatorio trabajar en ese tipo de cableado. Si no, se puede trabajar con el que viene de fábrica, que es el que utiliza más 24 volts, que es el que normalmente se implementa en la mayoría de aplicaciones. El manual de usuario trae ejemplos de cableado, pero entonces, por ejemplo, en lo que eso es tipos de arranque, viene lo que es un arranque, por ejemplo, a 2 hilos. Un arranque a 2 hilos trabaja con un selector o una señal que se va a mantener. Cuando está cerrada, gira el variador, cuando se abre, se detiene, ¿verdad? O si no, existe el 3 hilos, que utiliza botones pulsadores, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que uno puede programar en el variador. Y la información que viene en el manual de usuario nos trae el diagrama y también cómo se programa. Esta información viene en el manual de usuario. Es más imágenes de manual de usuario mostrando cómo se debe cablear y programar el potenciómetro para que funcione como referencia de velocidad, ¿verdad? La entrada, la entrada de 0 a 10 volts o la entrada de 420 mA, cómo se programa para que sea la referencia de velocidad, de igual manera. Por último, las terminales de paro seguro. En el manual de usuario, en el apéndice G, viene mayor información de cómo hacer los cableados para realizar un paro seguro. No sé si de momento hay alguna duda, si no ya comenzaríamos con lo que es la parte de programación. Si no, no hay preguntas. Vamos a continuar. Ok, voy a... Voy a modificar el puerto de mi computadora para que tenga una IP fija para que se pueda comunicar con el variador. Ok, ahí ya tiene una más bien. Ya ahí se está conectando la línea con el variador de fuente. Ok, ya. Ese es el Connected Component Workbench. El Connected Component Workbench es un software que trabaja para todos los modelos PowerFlex. Además, aquí en la parte de ayuda trae los manuales de usuario y como vemos, trae variadores PowerFlex 4, 520, que incluye 525 y 523. El 7000, que es el de media tensión. También trae los 750, los 7, que son 70-700 y los PowerFlex DC, ¿verdad? En este momento estamos en línea con el... Ay, tengo una duda. Sí, buenos días, Noeli. García, no sé si me indica cuál es la duda. Si no, déjeme, les habilito un momento el... Sí, con PowerFlex, con el Workbench sí se puede programar el PowerFlex 440. El, ahora sí que lo que ocurre con el Workbench es que requiere una interfaz que es la 1203 USB.
digamos, si usted los tiene en red Ethernet, sí los puede programar por medio de esa red. Digamos, se podría enlazar con la computadora a ellos. Si no va a requerir esta interfaz que se llama 1203 USB. Que esa interfaz lo que hace es convertirle el puerto Modbus que trae los PowerPlus 440 en USB. Es un convertidor a USB, vamos a ver. Aquí viene, es este de acá. Entonces, él va a convertir en el puerto del variador, del Modbus, por medio de ese cable número 5, el puerto SI a USB. Entonces, por medio de ellos es que se pueden enlazar. Ok, acá ya estamos en línea con el variador. Vamos a comenzar con la puesta en marcha básica. Él trae un wizard o asistente de puesta en marcha básica y con el cual uno realiza la puesta en marcha general del variador. Aquí una serie de pasos que uno va realizando. Aquí uno que es recomendado es enviarlo a valores de fábrica. El variador yo ya lo había enviado anteriormente a valores de fábrica. Entonces vamos a omitir este paso. Después, el siguiente es el lenguaje. Este es el lenguaje, este es el del display del variador. Es un parámetro que requiere un apagado y encendido. Si hay un parámetro del cual no entendemos qué es, simplemente dejamos el mouse encima de la opción y él nos va a indicar el número de parámetro, ¿verdad? Entonces, de momento, como no vamos a trabajar con el display, lo vamos a dejar lo vamos a dejar en inglés. Después, el modo de control. El modo de control, el variador tiene diversos modos de control. Esto va a depender de la aplicación. Para aplicaciones livianas, bombas y ventiladores podemos trabajar en volts por hertz. El sensor de vector es para agitadores, mezcladores, bandas transportadoras. Me dan mejor par en el arranque. El modo economizador es una opción que tienen los PowerPlus 525 para aplicaciones de par constante como una banda transportadora, por ejemplo, las cuales duren mucho tiempo sin carga. Entonces, el modo economizador solo se va a activar si la carga baja se establece un punto por debajo del 70%. Entonces, él reduce un poco la corriente, la tensión de salida y eso ayuda a reducir un poco el consumo en campo electromagnético del motor. Entonces, es una opción. Es un sensor de vector modificado. SVC Sensor de Vector Control. El vectorial es ese que trabajaría con encoder. Requiere encoder para trabajar adecuadamente. Y también este variador puede trabajar con motores de imán permanente, que es el PM motor, ¿verdad? Entonces, esa es la opción. En este caso vamos a trabajar con un sensor de vector, dado que no tenemos encoder. Vamos a trabajar con este modo control. La siguiente pestaña lo que nos va a pedir son datos de placa del motor que estamos trabajando. En el caso del motor que tenemos acá, déjenme ver si tengo una foto de este motor. Por acá, de placa de este motor. No, bueno, si no la tengo acá a mano, pero si es un motor en 230 volts, 50 Hz, es de 0.87 amperios. Ahora, el 525 trae dos corrientes. Una es la corriente en la cual él se va a disparar por sobrecarga, que es el parámetro, ya les indico, acá me voy a decir. El 33 y el 34 es el FLA. El FLA es el dato de placa del variador. A partir del cual se va a disparar por sobrecarga. Si el motor, del motor, esos son datos del motor. Si el motor tuviese un factor de servicio, entonces el OL podría ser un poco mayor al FLA, ¿verdad? Si no tiene factor de servicio, se programan exactamente iguales. Este motor es de 1360 RPMs, entonces quiere decir que es de 4 polos, y los kilowatts es de 12 kilowatts. Okay. El siguiente sería feedback. En este caso no tenemos encoder, pero si tuviéramos encoder, aquí lo habilitaríamos, programaríamos la cantidad de pulsos. Si estuviéramos utilizando la entrada, la entrada digital como un tren de pulsos, que ese va a ser el feedback del variador, aquí podríamos programar como un tren de pulsos el feedback. ¿Verdad? En este caso no lo vamos a utilizar, entonces vamos a dejarlo como ninguno.
Si tuviéramos resistencia de frenado dinámico, acá podemos programar el ciclo de trabajo de esas resistencias de frenado dinámico para evitar sobrecalentamientos en las mismas, o podríamos decir que no lo proteja. Normalmente, lo recomendable por el manual de usuario es que el kit de resistores de frenado dinámico como tal tenga una protección térmica para evitar sobrecalentamientos o un posible incendio, ¿verdad? Si la resistencia se calienta mucho, ¿verdad? Esas son las resistencias de frenado dinámico. Y lo siguiente es el modo de paro. En la mayoría de aplicaciones se trabaja por rampa, ¿verdad? Inercia es otra opción, que el variador deje de dar sus señales de salida. Hay frenados DC que van a ayudarnos a frenar más rápido el motor. Eso sí habría que consultarlo con el fabricante del motor, si el motor es apto para soportar un frenado DC. Yo voy programando el nivel de corriente que requiero y por cuánto tiempo él aplique, ¿verdad? Las primeras opciones de frenado traen un CF, que eso quiere decir que el botón de paro como tal funciona como un botón para borrar fallas también. Si queremos deshabilitar eso para evitar que nuestros operarios estén borrando las fallas antes de que nosotros lleguemos donde el variador, lo podemos programar en rampas y en la opción de CF, entonces el botón de paro no funciona para borrar fallas, ¿verdad? La siguiente prueba que se realiza es la prueba de dirección. Esto es para ver cuál es el sentido de giro que él está tomando como positivo. Entonces acá podemos poner cierta cantidad de hertz y arrancar desde el software el variador. Él va a comenzar a girar, ¿verdad? Ustedes físicamente no pueden ver el motor, pero hay uno verificar en sentido de giro del motor. ¿Qué más puede verificar? Que el encoder esté en el sentido adecuado, digamos, esté en la polaridad adecuada. Por ejemplo, que estamos a 5 Hz, si tuviéramos encoder, debería estar de manera incremental, aumentando la cantidad de cuentas o vueltas que él está registrando, ¿verdad? Si está disminuyendo, entonces tenemos mala polaridad del módulo encoder, tenemos que cambiar la polaridad. En caso de que no esté girando en el sentido que queremos considerar como positivo, tenemos que cambiar dos cables a la salida del variador para que él tome el otro sentido como positivo. La siguiente prueba es la prueba de autoajuste o autotune. En esta prueba lo que se hace es que el variador hace realiza un arranque del variador, bueno, lo alimenta el motor para determinar ciertos parámetros del modelo del motor y hacer un mejor control de él. Digamos, en sí lo que él hace es determinar la resistencia que se está cayendo de vanados de motor y un valor que va a estimar la corriente de flujo del motor. Entonces, hay dos pruebas, la estática o la dinámica. La estática se aplica cuando, como indica acá, la rotativa solo se debe utilizar cuando el motor está desacoplado a la carga, es decir, el eje del motor está libre. Entonces, si está acoplado el eje del motor a la carga, por ejemplo, si es un reemplazo de un variador existente, lo adecuado es hacer el estático, sino el rotativo. En el rotativo va a incluir la parte estática. Entonces voy a aplicar en ese momento el rotativo. Ahorita el variador está realizando la prueba, ya está alimentando el devanado de C. Seguidamente él acelera aproximadamente a 45 Hz y después se detiene. Esa es la parte rotativa. Acá como ambos está acelerando el variador, llega alrededor de 40 Hz y después se detiene. Con eso obtiene un modelo del motor para poder realizar mayor un control más fino de él. Aquí realizó la prueba de manera adecuada. Los siguientes son las rampas. ¿Cuál es la velocidad máxima en Hertz? ¿Cuál es la velocidad mínima? Si queremos aplicar una curva S, que es un porcentaje, lo que va a realizar es más suave la transición de estar detenido en movimiento y de movimiento al punto de operación que queremos alcanzar. Entonces, para realizar transiciones suaves, es para aplicaciones livianas, ¿verdad? Tal vez una banda transportadora con botellas de vidrio, queremos realizar un arranque suave para poder evitar golpes o una bomba centrífuga, evitar golpes de ariete. Entonces ahí uno puede habilitar la curva S. Esto afecta el tiempo de aceleración. Por ejemplo, si yo tengo un tiempo de aceleración de 10 segundos y le aplico una curva S de 50%, lo que él me hace es que me incrementa 25% más
en este punto 25% más acá. Es decir, el tiempo de aceleración va a durar en realidad 15 segundos en lugar de 10 segundos. Voy a dejarlo así y ahora lo programamos. Hacemos una prueba para verificar que eso sí nos afecta el tiempo de aceleración. De igual manera que puedo bloquear el cambio de sentido de giro, digamos que sea una bomba y no queremos evitar que entre cada habitación, entonces le bloqueamos el cambio de sentido de giro. Es parte de lo que podemos realizar acá. La siguiente ventana es que define la fuente de velocidad. El variador puede tener hasta 3 fuentes diferentes de donde puede obtener la velocidad. Él inicialmente me está dando una advertencia porque la referencia número 1 está en Ethernet y la referencia número 3 viene de fábrica en Ethernet. La 1, en el momento que yo hice la prueba de dirección, él me dio un mensaje que lo iba a cambiar a Ethernet IP, que es para poder trabajar con el software o arrancarlo desde el software. ¿Okay? En este caso, en el caso de este variador, ahorita yo tengo una entrada de 0,10 volts, tengo cableado un potenciómetro y está conectado entre las terminales 3 y 14. Si yo meto acá, parte de lo que me permite el software es verificar que esté conectado a la señal adecuadamente. Entonces yo puedo modificar la posición de potenciómetro y irme diciendo cuánto porcentaje está ese potenciómetro. ¿Okay? Entonces es una manera de verificar que estemos programando la entrada que queremos, ¿verdad? La fuente de referencia número 2 la vamos a programar que sea el Ethernet IP, que va a ser el software como tal. Y la fuente de referencia número 3 puede ser el potenciómetro que está incorporado en el variador. El variador como tal solo le hace caso a una fuente a la vez. Entonces más adelante cuando programemos la parte de entradas digitales vamos a ver que voy a ser capaz de programar pasar de la referencia número 1 a la 2. Eso sería similar a lo que es un local remoto o local automático o manual automático, digamos. Esa sería la función, la opción el objetivo de esa cantidad de referencias que tenemos ahí disponible. Esa siguiente ventana nos muestra el puerto Ethernet. Para el variador yo programé, él venía de fábrica en boot, o sea que la IP se asigna por software. Yo lo programé que fueran parámetros y le programé esa IP. La dirección IP del puerto Ethernet se programa el parámetro 129, 130, 131 y 132. Entonces, por ejemplo, esta dirección IP que tenemos programada, que es la 192, 168, 110, el primer octeto, que es el número 192, se programa en el parámetro 129. El segundo octeto, que es 168, se programaba en el parámetro 130. El parámetro 131 se le programó 1 y el 132 se le programó 10. Eso fue lo que programé. De igual manera se le puede programar la máscara. La máscara estaría del parámetro 133 al 136. De igual manera cada número como tal va a estar en un parámetro independiente. Los siguientes son las entradas digitales. Yo en este momento lo que tengo es un botón de pulsador de paro y un arranque, entonces vamos a programar que sea un arranque de 3 hilos y tiene un selector en la entrada número 3 para hacer que sea 3 hilos, que la entrada número 3 sea cambio de dirección en 3 hilos. La fuente de arranque vamos a poner que la primera opción sea por las entradas digitales, Digital Inputs Terminal Block, y la segunda vamos a poner que sea Ethernet IP. ¿Okay? Con la entrada digital número 5, yo voy a programar para cambiar, por ejemplo, hacer un local remoto. Entonces, aquí, eso si queremos hacer, cuando esta entrada, si lo programamos en esta opción, esta entrada, quiere decir que cuando activamos la entrada digital número 5, va a tomar como referencia la fuente de arranque la fuente de referencia número 2. Pero también uno puede programar para que cuando esa entrada se active, le haga caso a la velocidad número 2 y a la fuente de arranque número 2, que es Ethernet IP, y la fuente de velocidad número 2, que yo ya la había programado en Ethernet. ¿Okay? Entonces vamos a hacer como un local remoto al programar eso. De igual manera, tiene 4 entradas digitales más. Yo en el variador tengo cableado la entrada digital 5 y 6. De momento solo vamos a probar esa opción y después vamos a modificar y programar otras opciones, pero las entradas digitales tiene alrededor de 30 opciones para programarlo, ¿verdad? Esas son las salidas de relay. Las salidas de relay normalmente lo que controlan son las luces del gabinete del variador o se indican para enviarle confirmación al PLC del estado del variador, ¿verdad? Entonces, eso es cuando no estamos trabajando por red, sino que estamos trabajando por medio de entradas y salidas digitales y analógicas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos indicar cuando el variador está en falla o no. Este relé va a cambiar de estado cuando entre falla o cuando el motor está girando. Este normalmente sería la luz verde del gabinete y esa sería la luz amarillo o roja de falla, ¿verdad?
Y de igual manera hay gran cantidad de opciones. Hay opciones que dependen, digamos, por ejemplo, arriba de cierta corriente. Entonces aquí podemos poner, cuando esté encima, arriba de un amperio, que él cambie de estado. Entonces ya enviamos una señal al PLC que nos indique cuando aumentó por encima de un amperio. Y hay varias opciones que ahí las vamos a estar revisando. Las salidas opto, que son las salidas tipo autoacoplador, tipo de adisor, que solo puede trabajar a 30 volts. De igual manera traen las mismas opciones que tienen las entradas salidas digitales tipo relé o de contacto seco. Y por último estaría la salida analógica. Aquí se debe programar acorde a lo que está en el jumper. Digamos, entonces, por ejemplo, actualmente el jumper está en una posición de 0 volts, entonces se pueden escoger como frecuencia de salida, corriente de salida, tensión de salida, etc. Hay varios parámetros los cuales se puede seleccionar para enviar esa información del variador al proceso o al PLC o una pantalla, por ejemplo. Finalmente, aquí nos hace un resumen de los cambios que se dieron. Acá la podemos imprimir como para tener un respaldo de cuáles fueron los cambios parámetros que se modificaron y podemos darle finalizar. Ya con eso el variador está listo para arrancar. Parte de lo que tiene aquí el variador es una barra de control, que con esta barra de control vamos a activar el variador cuando esté la entrada del número 5, cuando esté con la referencia número 2 y la fuente de Rankine número 2. Para mostrarles, aquí va a haber un parámetro. Ok, este parámetro de acá nos va a mostrar el estado de las entradas digitales, entonces voy a correrlo. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a presionar el botón de ranking, que es la entrada digital número 2. Yo lo mantuve presionado, digamos, para poder notar que había arrancado. Pero en el momento que presioné la entrada número 2, el variador arrancó y está acelerando, no acorde al potenciómetro que trae la barra control, sino al potenciómetro que yo tengo conectado al variador. Ahí lo estoy disminuyendo el valor. Esa pestaña que está acá la abrí presionando este botón de parámetros. Por ejemplo, si quiero monitorear en qué valor está la entrada analógica, aquí podría hacer un filtro por nombre de entrada analógica. Aquí me está mostrando que la entrada analógica de 0 a 10 volts está a un 42%. Va a subir a un 50%, que quería ser 30 Hz. Ahí está aproximadamente en 30% y el variador está prácticamente en 30 Hz, ¿verdad? Está a 30 Hz, ¿verdad? Entonces, es parte de los diagnósticos que podemos tener por medio de parámetros. Hay otro parámetro que me muestra, este se llama Control Source, que, digamos, acá en el manual de usuario vamos a ver qué significa ese Control Source, que es el parámetro número 12. Control Source. Pues, por ejemplo, este parámetro nos muestra cuál es la fuente de arranque. El último dígito me dice cuál es la fuente de arranque. Las decenas y las centenas me dice cuál es la señal que se acaba mandando a la velocidad. Entonces, actualmente, en este variador está en 52. Entonces, el 2 quiere decir que está trabajando arrancando y deteniéndose por el bloque de entradas y salidas digitales. Y el 5 quiere decir que es la entrada de 0 a 10 volts. Entonces, voy a presionar, por ejemplo, este otro parámetro acá me muestra el estado de las entradas digitales 5, 6, 7, 8. Entonces voy a presionar la entrada digital número 5, que es la que me va a permitir a cambiar a la segunda fuente de arranque y segunda referencia de velocidad. La entrada número 5. Ya la presioné, como ven acá se activó un bit. En el momento que yo paso a realizar ese control, digamos, remoto, el variador hace una rampa de aceleración y se detiene cuando se cambia la referencia de velocidad. Y como vemos, el control source ahora pasó a ser 155. Entonces, 155, ¿qué quiere decir? 5 es que la fuente de arranque es el Ethernet y 15 que es la fuente de velocidad es el Ethernet IP. Entonces, como está el Ethernet IP, ya podría arrancar desde acá. Acá presiono arranque. Y el control de velocidad lo puedo realizar mediante esta barra. Por ejemplo, ahí está en 10 Hz, lo puedo aumentar hasta 60 Hz y él va a ir acelerando poco a poco.
para llegar a 60 Hz. Entonces ahí ya llegó a 60 Hz. Igual desde acá puedo hacer cambios de sentido giro. Es una barra de control que tiene el variador para el software para hacer pruebas. Entonces ahí me está disminuyendo la velocidad hasta cero. Hace el cambio de sentido giro. Aquí esa flecha no lo indica. Se detiene a 0 Hz y hace cambio de sentido giro. Entonces ahí va acelerando poco a poco, realizando arrancando en sentido en reversa, ¿verdad? Esa sería una puesta en marcha general. Me gustaría, previo a hacer más prácticas, eh, que usted me indique qué opciones le gustaría que programara o que mostrara acá en el software. No sé si hay alguna función que, digamos, por ejemplo, tiene un variador en la planta de ustedes y no saben cómo programarla, entonces tal vez ver si acá la puedo demostrar con este variador. ¿No tienen ninguna duda o algo que quieran que ver cómo se programa en el variador? Sí. Bueno, vamos a ver entonces, mientras, de igual manera, si tienen alguna consulta. Bueno, ahorita también les puedo mostrar cómo son los PIDs aquí en el variador. Eh, Vamos a primero a programar las entradas, lo que son velocidades fijas. En el manual aparecen los tipos de rampas y usos. ¿Por tipo de rampas qué se refiere? ¿A los tipos de frenado o qué, Noeli? Veo. Ok, lo que es curva S. Bueno, ya le entendí la pregunta. Bueno, con respecto al manual de usuario, vamos a abrir, por ejemplo, el manual de usuario, que es la curva, vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, acá viene una explicación de lo que es la curva S. El manual de usuario trae una explicación que es relativamente corta, en realidad. Entonces, por ejemplo, habilita una curva en forma de S. Bueno, voy a buscar el manual en español. Un momento. Para 55. Bueno, vamos a aplicar lo que les indiqué en la mañana. Yo les indiqué que si utilizamos, bueno, ya cerré el documento, pero de anatomía de cableado. Que en la primera tabla trae este número de códigos de publicaciones. Entonces, con esto puedo buscar, por ejemplo, el manual de usuario. Yo escribo ese código, entonces él me brinda el manual de usuario, que es este de acá. Esta es letra N es de English, de inglés, y esta es la versión en español. O usted podría abrir la versión en inglés y modifican esta N a S y ya le brinda la versión en español. Sí existe. Para los PowerPlay 55 sí existe, pero si tiene un modelo, por ejemplo, PowerPlay 40, no existe un manual en español. Sí existe una guía rápida de usuario que trae una sección en español, ¿verdad? Entonces vamos a ver el manual de usuario, que es lo que indica a la curva S. Ok, voy viendo, ok, estoy viendo las preguntas. Voy a comenzar primero con la de Noel con respecto a las rampas o dónde puedo obtener mayor explicación sobre los parámetros. La primera referencia a velocidad sería, la primera opción sería el manual de usuario. Entonces, por ejemplo, curva S, vamos a ver, o voy a buscar acá, por ejemplo, a ver cómo se sale. Yo normalmente estoy acostumbrado a usarlo en inglés porque sé cómo se llaman los parámetros en inglés, pero vamos a ver. Ok.
Es el parámetro 439. Vamos a buscar acá el 439 en el manual de usuario en español que abrí. 439. Entonces vamos a buscar ese parámetro. O es como que este PDF no está funcionando bien. Ok, ahí va. Entonces acá está la curva S. Entonces, entonces dice que permite aplicar una curva S, S de forma fija a las rampas de aceleración y desaceleración. ¿Verdad? Entonces tal vez la explicación no es muy completa, pero sí existen en los variadores PowerFlex, existen unos manuales de referencia. Entonces, Reference Manual, por ejemplo, el 770 es relativamente bueno. Son otros modelos, no obstante, muchos parámetros se comparten entre las familias. Entonces, por ejemplo, si queremos ver una aplicación más detallada, lo mejor es utilizar esos manuales de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí debería venir, si no estoy mal, si la memoria no me falla, eso incluía la curva S. Al parecer no. Aquí está, curva S, en la página 151. Entonces, entonces viene una explicación. Este manual sí no está disponible en español. Si aquí le hacen el S no les va a funcionar. Pero en sí viene una explicación más completa de lo que es la curva S y cómo va a afectar la rampa. La curva S sí, ¿en qué aplicación? No es recomendable una aplicación demandante de par. Por ejemplo, si es un transportador tipo tornillo, si hacemos una curva S, es muy probable que no lo logre arrancar cuando esté lleno de carga, digamos. Si se tiene la aplicación con el tornillo lleno de carga, si le damos arranque no va a lograr arrancar porque le está tratando de hacer un arranque suave. Entonces, es en aplicaciones en las cuales no ocupamos mucho par de arranque, ¿verdad? Entonces, ese manual de referencia, la publicación, por si quieren obtenerlo, normalmente el código de publicación viene en la parte inferior del PDF, en la página inferior. Entonces les voy a brindar, esto se los voy a hacer por el chat, hacer llegar acá por el chat. Hacer el chat. Ahí se los hago llegar por si quieren el manual de referencia. Entonces, eso con respecto a la curva S. ¿Okay? De igual manera, este manual de referencia explica otros parámetros. Vamos a ver acá. Por ejemplo, los modos de control que ahora conversé rápidamente de ellos, que depende de la aplicación. Ese modo de control. Entonces aquí viene los datos de placa del motor. Vamos a ver dónde está No, me metí en la opción que no era. Pero voy a hacer una búsqueda acá rápidamente como sensor vector, por ejemplo. Entonces, viene una explicación del Cormaice que hablamos. Ve, aquí vienen los diversos modos de control. ¿Cuál es el voltage per hertz personalizado? El que es para bomba y ventilador. El sensor vector, que se utiliza más para aplicaciones de par constante. ¿Verdad? Y aquí hay una tabla comparándolo. Entonces, por ejemplo, un volts per hertz es una buena solución. No obstante, él no nos puede garantizar, él nos garantiza el par nominal en un rango de velocidad de 40 a 1. Esto quiere decir, tomamos los RPM del placa del motor y las dividimos de 40. Esa es la velocidad mínima a la cual él nos puede garantizar el mejor rendimiento, ¿verdad? El sensor de vector, también cuando es el rendimiento. Ya un flood vector, digamos que esos solo están disponibles en la familia 7 con encoder, si nos permite una relación 1000 a 1. Entonces aquí en una explicación más completa, digamos, la curva de arranque de un volts per hertz, cómo la ajusto. Sensor de vector, que es lo que realiza el sensor de vector. Por ejemplo, un volts per hertz, ignora este lock, prácticamente es un lazo abierto, no tiene un lazo para estimar el deslizamiento ni está monitoreando la corriente. Entonces, aquí hay una explicación un poco más completa de parámetros tal vez un poco más complejos en el variador. Después me pregunta Mateo que si se necesitara que el variador trabaje en modo posicionamiento, ¿cómo sería la programación? Okay. Con respecto a la programación del modo posicionamiento, hay un apéndice con el modo posicionamiento. Con la información del modo posicionamiento. Voy a irme al índice para no hacerlo tan desordenado. Acá en el manual de usuario. Entonces, el apéndice
es para utilizar la entrada de 3 pulsos, el PID, que ahorita vemos la parte de PIDs, y había un apéndice, si no estoy mal, si no tengo mala memoria yo, que era la parte de posicionamiento. Operación de posicionamiento, ¿qué es esto? No sé si es este. Sí, es el modo posicionamiento. Ok. Entonces, desde el software, una opción es el manual de usuario. Si el manual de usuario no trae información sobre lo que queremos buscar o el manual de referencia, otra opción que tiene Rockwell es el knowledge base, que ya se los voy a mostrar, o base de conocimiento. Vamos a ver. Entonces, ese es el knowledge base. Yo tengo la iniciación, ya inicié sesión en la página de Rockwell. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner, eso sí, lo mejor es buscar en inglés. Más bien, Rockwell al día de hoy aún tiene activado las traducciones a español. No obstante, ellos han detectado que prácticamente es 0.3% es que se utiliza en español, digamos. Entonces, pronto se va a desactivar la opción de traducción en español. Igual lo que Rockwell tenía era un traductor similar a lo que activar una función de un traductor similar al de Google, digamos. Entonces, otra opción es buscarlo en inglés y aplicarlo a un traductor o tal vez nos pueden escribir a nosotros para que le ayudemos a explicarles qué es lo que está en estas notas técnicas. Entonces, por ejemplo, acá sería buscar a ver si existe una nota técnica, como una guía del 525 en posicionamiento. Vamos a ver. A veces hay ciertas opciones que tiene una guía de cómo programar. Vamos a ver si existe. Sé que para, por ejemplo, para PDS sí hay. Ahorita le muestro para PDS. Que sí existe uno. Pero al parecer no hay una guía de posicionamiento. Aquí también vienen consultas sobre posibles fallas que se pueden dar, ¿verdad? Pero posicionamiento, pues no. Pero sí, en sí la operación de posicionamiento sería el apéndice, es donde viene más explicado. A nivel del variador o el workbench, ya les muestro parte de lo que indica el variador que para estar en modo posicionamiento, bueno, primero debe tener encoder, lo otro es que el modo de control o modo rendimiento par de estar en sensores vector. Y después de ahí lo que trae el variador es, lo que él puede hacer es una serie de pasos. Entonces, para poder programar la serie de pasos, uno entra en una ventana que se llama Step Logic en posicionamiento. Aquí tiene que definir como referencia de velocidad. No va a ser referencia de velocidad, sino va a estar en posicionamiento, que es el parámetro P47, de estar en posicionamiento. Y aquí define, nuevamente revisa el módulo de encoder que esté programado adecuadamente. Y aquí va definiendo los pasos que él va a realizar. Entonces, la cantidad de vueltas que él va a dar, por ejemplo. Aquí definimos a qué se refiere una unidad, si una unidad es una vuelta, y aquí se programa. Como les dije, más adelante vamos a hacer un video. Un cliente nos solicitó, lo que requería era que cada vez que recibiera un pulso, el variador girara 180 grados. Entonces, yo realicé un laboratorio donde logré programar esa función. Más adelante les grabo el video y se los muestro. El objetivo hoy era ver el modo velocidad, entonces por eso es que no. Pero una guía rápida sería ahí. En ese punto es que uno programa el modo posicionamiento. Vamos a ver qué más preguntas hay. Aquí dice la pestaña de preguntas. Vamos a ver si hay más preguntas. Un momento. Ok. A mí me va indicando si aclaré la pregunta que me realizaron. Luis Valverde me indica que se va a presentar la forma de cableado Sync. Eh, Físicamente sí no tengo una cámara para mostrar cómo es que se realiza, pero en Sync sería basado en esta guía, o el manual de usuario. Si vamos a hacer un cableado Sync,
En el manual de usuario lo que viene es esta imagen que se muestra acá. ¿Ok? Es esto que se muestra acá. ¿Ok? Yo hice una tabla acá, más adelante, que es esta acá, que es una imagen, que yo modifiqué esa imagen. Esa imagen como tal no existe en el manual de usuario del variador, sino lo que viene es esta tabla acá. Entonces, si queremos trabajar con cableado tipo Sync, que es cuando tenemos un sensor NPN, que ahí va a ser exigido trabajar con ese tipo de cableado, lo primero que debemos hacer es cambiar el jumper 5. Como vemos, el jumper 5 va a afectar el tipo de cableado de entradas digitales y colocarlo en la parte superior. El de fábrica viene abajo. Y en sí el tipo de cableado lo que hace es tomar el 4 como común. ¿Okay? Habría que ignorar esa parte de acá. Entonces, yo lo que hice fue hacer una imagen y quitando esa parte, y lo que vemos, el cableado Sync, lo que hace es tomar el común como entrada digital. Entonces, por ser algo más físico, digamos, si aquí estamos en línea, si no les podría mostrar, ocuparía una cámara como para mostrarlo. Pero en sí lo que uno haría es tomar el 4 como común ir a un lado de cada uno de los botones o el sensor NPN y luego al otro lado, al otro terminal de ese sensor o ese botón o selector, etcétera, vamos al variador, digamos. Okay. Ese sería el tipo de cableado, Sync Source. Vamos a ver qué otra pregunta me ha hecho. Ok. Ok, después. Ok. Ok, una de las preguntas que me hicieron es que vamos a ver, sobre el uso del variador. El variador es apto para trabajar en ventiladores, bombas centrífugas, puede trabajar en bombas de desplazamiento positivo, en bandas transportadoras. Una banda transportadora con tornillo podría trabajar. Tal vez ahí lo mejor sería que tenga un reductor para que le ayude a amplificar el torque, ¿verdad? Dependiendo del tipo de carga, no podría llevarlo. Un agitador, si el agitador de un producto muy sólido, lo mejor sería trabajar ya con un variador que tenga la tecnología Flood Vector, o sea, un variador Power 7, 70, 700, 753, que son los que tienen mejor rendimiento de par o mejor par de rank, ¿verdad? Pero el Power 55 es un variador de rango intermedio, puede trabajar en bastantes aplicaciones. Lo mejor también sería cuando requieran uno, nos pueden consultar a nosotros los podemos guiar. Sí, de parte de fábrica no hay una tabla pública indicando cuáles son las aplicaciones como tal. En los brochures sí viene como una lista de aplicaciones en las cuales se podría utilizar el variador, ¿verdad? Pero como tal, si ustedes tienen una aplicación y quieren validar si 525 puede trabajar en esa aplicación, nos pueden simplemente indicar. Después lo otro es que me indican es la pregunta de la presentación, que si se las puedo hacer llegar. Este documento se los hago llegar. Este documento tiene los manuales de usuario. Si hay algún documento que les haya mostrado, con gusto se los podemos compartir. Después lo otro es que me dice que comparte el manual. Ese manual, el problema es, José Zapata me dice que comparte ese manual. El problema es que ha abierto como dos, entonces no sé cuál manual es. Por ejemplo, este es vamos a ver. Ese es el manual del 525 en español. Les voy a poner aquí un enlace vía chat, se los voy a enviar. Y el otro era el manual de referencia que ya les había puesto el código. Entonces, les estoy compartiendo esos dos. Cualquier otro que requiera, con mucho gusto ahí me pueden escribir. Aquí ya abrí el correo. Ok, vamos a ver qué más les iba a mostrar. Los PDs y los presets de velocidad. Vamos a ver los presets de velocidad, que es una función que se utiliza mucho en los variadores o velocidades fijas. Ok, ya entendí. El manual de 14 páginas, ese se los hago llegar por el correo, el de la guía es el laboratorio, es una guía de laboratorio que habíamos hecho para unos eventos con respecto a la parte de anatomía y cableado del variador. Sí, eso se les hago llegar al correo. Va a ser unos compañeros de mercadeo que me van a escribir un correo al final para que les llegue. Okay. De momento no hay más dudas, al parecer. Estamos bien, ¿verdad? Creo que no me salté ninguna. Ah, bueno, aquí me salté una. Mateo me dijo que si de repente tengo un motor trabajando con tornillos sin fin de extracción de piedras y se llega a pegar como si se llega a pegar, ¿cómo logra proteger el motor? El variador va a proteger el motor, digamos, si se llega a trabar un tornillo, ¿okay? Para eso programamos, el variador trae integrada una protección térmica, no de cortocircuito. Ese caso sería una sobrecarga, o sea, la protección térmica es la que debe actuar. Si el variador se le programó bien y los datos de placa del motor, digamos,
cuando hicimos la puesta en marcha básica, vimos que uno le ingresa varios datos de placa al motor. Entre ellos está la corriente de sobrecarga. ¿Okay? Si este parámetro está bien programado, él se va a disparar por sobrecarga. ¿Okay? Entonces, si se diera el caso que el variador está trabajando con cierta aplicación y se traba el eje, él lo debe proteger. ¿Okay? Adicionalmente, el variador tiene unos límites de corriente. Por ejemplo, tiene 2 límites de corriente. Ahorita está en 3.38. Yo lo podría poner un valor más bajo. Y en sí, los límites de corriente, lo que hace el variador es reducir un poco la velocidad para evitar, cuando se alcanza ese límite de corriente, él comienza a reducir la velocidad. Entonces, no sé si les ha ocurrido, con ciertos clientes nuestros nos ha ocurrido que nos llaman y nos dice que el variador tiene un problema, que él solo baja la velocidad cuando nadie se lo está solicitando. Y eso muchas veces ocurre cuando se está llegando al límite de corriente. Hay veces que ocurre cuando están haciendo la rampa, tal vez la aplicación tiene mucha inercia, entonces él alcanza ese límite de corriente, entonces dura mucho frenando, empieza a alcanzar, él lo que hace es empezar a oscilar un poco la frecuencia para evitar que se alcance ese límite de corriente. Entonces, si hubo un problema de dimensionamiento de la aplicación, puede ser que el variador esté llegando a ese límite de corriente. En sí, lo que el variador está haciendo es proteger el motor, ¿verdad? Y evitar que se dañe el motor. Pero sí, el variador tiene protección de sobrecarga. Okay. Bueno, vamos a ver los presets de velocidad. Para eso voy a ir un momento al manual de usuario para ver cómo se programa. Entonces, una de las referencias de velocidad que tenemos, si por ejemplo vamos al parámetro, ponemos speed reference, ¿verdad? Que es el parámetro 47, una opción es que la velocidad sea comandada por preset de velocidad. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los presets de velocidad. Mira la 410 que está ese parámetro. Entonces, vamos a ir al 410. Ok. Lo que se muestra acá es una tabla de la verdad, digamos, similar a lo que uno ve en circuitos digitales. Si han llevado un curso de circuitos digitales, eso se ve, ¿verdad? Entonces, ya casi le respondo la pregunta a Luis Valverde, un momento. El Power 525, tenemos varias entradas digitales, ¿verdad? Tenemos 4 entradas digitales que pueden trabajar en este modo de velocidad fija. ¿Okay? No todas, el variador, como vimos al inicio, tiene 7 entradas digitales, la 1 no se puede programar, entonces tiene 6 entradas digitales programables, pero las que pueden trabajar en la función de velocidad fija solo pueden ser las 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? La entrada 2 y 3 no se puede programar como preset de velocidad. Entonces, en este caso yo tengo aquí cableado la entrada 5 y 6, entonces solo le vamos a hacer caso a esta columna de acá y esta otra columna de acá. Lo demás lo vamos a ignorar. Entonces, nuestra tabla de la verdad se va a reducir a simplemente eso que se está mostrando en la pantalla. Entonces, vamos a tener hasta acá, vamos a tener de preset de velocidad 0 hasta el 3, que son todas las combinaciones posibles entre estas dos entradas digitales. Si la entrada digital 5 está apagada y la entrada digital 6 está apagada, él va a ir a la velocidad que está en el 410, que es la velocidad 0 o la velocidad fija 0. ¿Ok? Si la 5 está activa y la 6 está apagada, él va a ir a la velocidad número 1. ¿Ok? Si la 6 está activa y la 6 está apagada, él va a ir a la velocidad número 2. Y si ambas están activadas, va a ir a la velocidad número 3. ¿Ok? Entonces, ¿dónde programo la velocidad como tal? La velocidad 0 la programo en el 410, la velocidad 1 la programo en el 411, la velocidad 2 en el 412 y la velocidad 3 en el 413. Entonces, vamos a primero a definir las velocidades. Entonces, por ejemplo, buscamos aquí, hago un filtro por 41 en el número de parámetros, entonces aquí vienen las velocidades fijas. Para hacerlo más fácil, la velocidad 1 la vamos a poner en 10, la velocidad 2 la vamos a poner en 20 Hz, la velocidad 3 en 30 Hz. La velocidad 0, para que no sea 0, vamos a ponerla en 5, es la única que va a ser diferente. ¿Okay? Si vemos el manual de usuario, hay una nota, número 1, en la velocidad 0. Vamos a leer qué es lo que dice esa nota. Si vamos al final aquí de la tabla, dice que la velocidad 0 solo está disponible si el P47, P49, P53, que es la referencia, P51, que es la referencia de velocidad
X, ya sea la referencia de velocidad número 1, 2 y 3, la que se activa en ese momento, es programada en 7. ¿Okay? Entonces, primero, vamos a ver en qué se programaba el P47. El P47 yo lo tenía programado para que fuera el potenciómetro, ¿verdad? Que es la referencia de velocidad número 1. Yo lo ocupo cambiar en la opción 7, que es preset de velocidad. ¿Okay? Bueno, no sé si ustedes han notado, aprovechando que hice este cambio, que muchas veces uno en el keypad del variador ingresa un valor, digamos la opción 7, la opción 5. Entonces, aquí en el nombre de la opción, si sabemos que es la opción 7, yo también puedo cambiar acá a la opción 7 y él me ajusta el nombre del parámetro. Todo cambio que se haga en el Workbench, si estamos en línea con el variador, que digamos, si por ejemplo pasamos a la otra ventana, acá me dice que está en línea, que estamos conectados de color verde y el icono del variador tiene un recuadro de color verde, se hace instantáneamente en el variador, en la memoria del variador. Eso sí, cuando seleccionamos una opción del menú, por ejemplo, ahorita lo cambié de iPod, para que esa opción se haga efectiva, debo darle clic en otro punto o presionar Enter. Ve que ya se cambió la opción número 1. Por ejemplo, la opción número Position es la opción número 16, yo creo. Ve, tengo que darle Enter para que lo acepte el valor. Si, por ejemplo, ahorita vuelvo a la opción de 0 a 10 volts, que es la opción número 5, aún no le he presionado Enter, entonces se mantiene en 16 hasta que le dé Enter. O le dé clic en otro punto, por ejemplo, él me hace cambio del valor en la memoria del variador. Bueno, de momento lo vamos a dejar en la opción de 0 a 10 volts, es decir, el preset número 0 no debería funcionar. No obstante, los otros presets sí van a funcionar. Los presets de velocidad tienen prioridad. Entonces, cuando se activa una velocidad fija, él ignora la referencia de velocidad que está programada en el P47. Entonces, voy a arrancar el variador y ahorita debería ir a la velocidad que está en el potenciómetro. El potenciómetro yo lo tengo en un 60%. Si vemos acá, por ejemplo, voy a poner la entrada analógica número 0, está en un 50%. Entonces está en 30 Hz. Voy a aumentarlo un poco más para que no sea exactamente 30 Hz. Entonces está en un 62%, que esto corresponde a 37 Hz. Entonces ahí no está activada ninguna de las entradas digitales. Vamos a ver el estado de las entradas digitales. Okay, aquí no tengo ninguna activada. La entrada digital 5 es el primer bit y la entrada digital 6 es el segundo bit. Okay, entonces voy a presionar en ese momento la entrada digital número 5. Voy a activarlo. Okay, aquí ya me activó la entrada digital número 5. Entonces, vamos a ver la entrada digital número 5. Vamos a ver. Perdón. Ya sé qué ocurrió. Para que nosotros ya programamos las entradas, qué velocidad queremos en las entradas digitales. Pero nos falta algo muy importante que yo estoy dejando de lado. Es programar la entrada digital número 5 con una velocidad fija. Entonces, en parámetros, voy a ir un momento al grupo de terminales. Entonces, aquí en las entradas digitales. La entrada digital número 5 tengo que programarla con un preset de velocidad, que es la opción número 7. La entrada digital 6, que es la otra que vamos a utilizar, también tiene que estar programada, que ya estaba en esa opción. El de fábrica viene en esa opción. ¿Okay? Ya programamos estas dos en preset de frecuencia. Entonces, ahora sí nos va a funcionar. Aún lo tenía programado en la opción de hacer cambio de la fuente de arranque número 1 y fuente de velocidad número 1 a la fuente de velocidad 2 y fuente de arranque número 2. Entonces, al ya arrancar el variador, debería ir a 37 Hz, que es en la posición en la cual tengo el potenciómetro. Además, para que sea más gráfico, vamos a cambiar el P47. El 47. La referencia de velocidad que sea de tener mejor. Que sea de tener IP. Como ustedes no pueden ver el potenciómetro, ahí está programado que sea de tener IP. Entonces, ahora si arranco el variador, esta va a ser la referencia de velocidad. Ahorita debería ir a 19 Hz. Okay. Está en 19 Hz. Y si ponemos atención a las entradas digitales, vamos a ver que ninguna está activada en ese momento. Todas las entradas digitales están desactivadas. Entonces voy a presionar la entrada digital número 5, voy a activarla. Ya la presioné, ya se activó. Está acá. Y como vemos, está yendo a 10 Hz. Que acorde al manual, cuando la entrada digital 5, la entrada digital es 5, está activada y la 6 está desactivada, va al preset de velocidad número 1, que el preset de velocidad 1 yo le había puesto en 10 Hz para identificarlo de una manera fácil. De igual manera acá lo podemos comprobar, digamos el 411 debe ser el preset de velocidad número 1, que es 10 Hz. Okay. Voy a desactivar la entrada digital número 5, ahí la desactivé.
Ya están todas las entradas digitales desactivadas. Con esto él va a retomar la referencia de velocidad. Al estar las dos desactivadas, va a tomar el valor de referencia de velocidad que tengamos acá. ¿Verdad? Le está haciendo caso al puerto de Ethernet. Y voy a activar ahora la velocidad, la entrada digital número 6. ¿Okay? Ahí ya activé la entrada digital número 6, que es el segundo bit. Si le ponemos atención acá, está activada. Y si vamos a hablar de usuario, cuando está activada la entrada digital número 6, pero a las 5 está desactivada, él va al preset de velocidad número 2, que lo habíamos programado en 20 para identificarlo fácilmente. Entonces está a 20 Hz. Por último, lo que va a hacer es activar las 5 y las 6 al mismo tiempo. Entonces voy a presionar las 5 y las 6. Activarlas. En este momento están las dos activadas. Para que él actualice el dato, uno no tiene que tener presionar el parámetro para poder verlo. Y aquí vemos que la entrada 5 y 6 están activadas y él está a 30 Hz. ¿Verdad? Si desactiva ambas, en el momento que desactiva ambas, él va a tomar nuevamente la referencia de velocidad de potenciómetro. A menos que yo programe el P47, el parámetro 47, en la opción preset de velocidad. Si yo programo en preset de velocidad, entonces él va, cuando estén ambas desactivadas, él va a ir al parámetro que está en el 410. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a arrancar nuevamente el variador y debería ir a 5 Hz. Y ya no hacerle caso a esa barra de control. Ve, ahí está en 5 Hz. Como vemos las entradas digitales, el estado de las entradas digitales todas están desactivadas. Si activo nuevamente por ejemplo, la 5, va a 10 Hz. Está en 10 Hz. Si activo la 5 y la 6, si activo solo la 6, va a 20. Ve, acá se activa la entrada digital número 6. Y si activo ambas, debería ir a 30 Hz. Ahí presioné ambas. Y están activadas ambas, tiene que llegar a 30 Hz. Entonces, así es como trabajan las velocidades fijas en el variador. ¿Sí? Pregunta Luis Valverde si se puede utilizar en aplicación de carrito tipo elevador. Que si el variador va a tener problemas a la hora de regenerar. El variador no es un variador regenerativo, entonces en lo que es regeneración requeriría resistencias de frenado, digamos. Si la aplicación pasa mucho tiempo activa y regenera mucho, a lo mejor con lo que se podría trabajar hay un modelo reciente que son los PowerPlay 755T. PowerPlay 755T es un modelo reciente. Existe un TR que es regenerativo, que es este de acá. Entonces él puede trabajar en aplicaciones regenerativas. Pero el 525 no es regenerativo. Él en la etapa inicial lo que tiene son SSRs o diodos, entonces no es regenerativo. Otra opción sí es adicionar resistencias de frenado, ¿verdad? Pero sí podría trabajar con un elevador, pero lo mejor sería trabajar con una aplicación, con un variador PowerPlay 7. Lo mejor en estas aplicaciones es una aplicación muy pesada en realidad para un 525. Tal vez él sí puede trabajar si es una grúa. Digamos, por ejemplo, vamos a poner una grúa de puente. Digamos, por ejemplo, en una grúa de puente. Él tal vez sí podría trabajar en el movimiento del carro, digamos. En el gancho como tal, sí, lo mejor sería un 7. No obstante, mucha gente cuando ya tiene un modelo en una aplicación le gusta mantener la misma línea, ¿verdad? De variadores. Pero tal vez él sí podría trabajar en el movimiento del carro, digamos, en el movimiento traslacional o el movimiento de puente. Ahí, el variador podría trabajar en esa aplicación en realidad. Porque tal vez ahí no es tan necesario a una muy baja velocidad dar el máximo par. En el gancho sí, vamos a 0 Hz el máximo par. Entonces lo mejor es trabajar con PowerPlay 7. Además, los PowerPlay 755 como tal tienen una opción que se llama TorqueProof, que es para control de grúas, ¿ve? Ese control de grúas. Más este brochillo que está en español. Si no estoy mal. Sí, ve. 755 tiene que es una opción para sincronizar el variador con el freno mecánico de la grúa. Como tal. Entonces ahí vienen diversas opciones. Y aquí hay una explicación un poco más amplia. Entonces, como tal, no lo adecuado en realidad, pero un elevador lo más sería trabajar. Si es un elevador de carga liviana, sí podríamos trabajar con un Powflex 525, pero sería como, hay ciertos riesgos ahí. Lo mejor es que un elevador trabajar con Powflex 753, 755. Okay. Lo otro que sí vamos a ver son los PIDs en el variador. Los PIDs como tal, en el manual de usuario, vienen explicados en el apéndice, si no estoy mal, es el F.
Vamos a ver. Índice. Ve, el F es donde vienen los PIDs. Entonces, aquí vienen los PIDs. Hay un PID que se le llama control exclusivo, que es el que se utiliza en sistemas de bombeo, y hay otro que se llama control de ajuste, que es el que se utiliza en transporte de bobinas. Ese que se puede utilizar, ese es otro, de un producto, una bobina, otra bobina. Vamos a ver acá la explicación. Bueno, primero, ¿qué es el PID? El PID es un cálculo matemático que hace la memoria del variador. Y en sí, ¿cuál es el objetivo? Es que el variador regule su velocidad de manera automática, acorde a una medición de campo. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, ahora probamos que yo podría controlar la velocidad del variador por medio del puerto de Ethernet de él. Entonces yo desde el software lo podía gobernar. Si hubiera un controlador que lo está comandando a él, por medio de ese puerto de Ethernet es que le envía a qué velocidad debe ir, ¿verdad? Otra referencia de velocidad de tantos que tiene el variador que programamos en el 47. Bueno, no sé si se han dado cuenta que en el software yo busco 47, nada más tenemos el de parámetros, no le coloco la letra que tiene en el display. Okay, es una diferencia que se tiene. Entonces, él tiene gran cantidad, tiene hasta 16 fuentes de velocidad. Una de ellas son los PIDs. Yo puedo programar el PID como referencia de velocidad. Okay. Entonces, en lugar de utilizar un potenciómetro como referencia de velocidad o el Ethernet, la velocidad fijas, etcétera, todas estas opciones que tenemos acá, una opción es el PID. Que el PID, que lo que va a hacer es que acorde a una señal de campo, él va a regular su velocidad. Vamos a ver dónde se pone el usuario, quizá en español. Okay. Entonces, el PID se usa para mantener la retroalimentación de un proceso, por ejemplo, presión, flujo o tensión, en un punto de ajuste deseado. Entonces, por ejemplo, en ese sistema de bombeo, de acuerdo al nivel de presión que está en la tubería, el variador acelera y desacelera de manera automática. De igual manera, en ese sistema de bobinas, el variador acelera y desacelera de acuerdo a qué tan tenso o flojo está esa aplicación. Si esta celda de carga que está acá me dice que está muy tenso, eso quiere decir que este eje está girando muy rápido, pues está tensando mucho, ¿verdad? Si este eje. Entonces, ¿qué ocupamos? Que ese eje reduzca un poco la velocidad hasta que se posicione nuevamente a 5 volts, que es la posición central. O si este eje está muy lento con respecto a está muy flojo, entonces puede ser que el material no se arrolle de una manera compacta, entonces ocupamos aumentar un poco la velocidad hasta que vuelva nuevamente a la posición central, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, esto lo podría hacer una persona, digamos, podríamos poner en un edificio, el ingeniero mecánico nos dice que la presión de la tubería debe estar en 80 psi para poder garantizar que se pueda distribuir agua en todo el edificio. Entonces, tal vez colocamos una persona en la frente del variador, le ponemos como referencia de velocidad ese potenciómetro y le ponemos una pantalla con la presión que está en la tubería. Entonces, él apenas ve que la presión está por debajo, digamos que hay mucho consumo de agua, entonces tiende a bajar la presión, está a 60 psi, entonces esa persona que lo quería le aumenta la velocidad variador para aumentar la presión, hasta que llegue a 80 psi. Ya si está a 90, nos aceleramos de más, reducimos un poco la velocidad. Entonces, como vemos, es una función sencilla que se podría hacer de una manera automática. Entonces, el variador lo que hace, tiene una señal, hay dos variables que se trabajan acá, que es muy importante aclararlas. Una que se llama la referencia de PD, que ese es el valor deseado, que en ese ejemplo que les di sería 80 psi, por ejemplo. Y la retroalimentación, que la retroalimentación es el sensor que tenemos de campo. ¿A qué valor está la tubería? Entonces, hay un cálculo matemático que se llama PID, que es el que me determina si tengo que acelerar o desacelerar. Si, por ejemplo, el valor de referencia son 80 psi y la retroalimentación está a 70, quiere decir que estamos por debajo de la velocidad, presión deseada. Entonces, el variador lo que hace es acelerar hasta alcanzar 80 psi. Caso contrario, si está por encima de la presión y ocupamos desacelerar, él mediante ese cálculo va a realizar lo que es el PID, va a realizar a cuánto la velocidad a la cual él debe ir, ¿verdad? En el caso de ese otro sistema, tiene una diferencia. A ese sistema se le llama exclusivo, porque todo el PID determina la velocidad del variador. Hay otros tipos de sistema que se llama de ajuste. Entonces, hay una velocidad de línea o una velocidad maestra, que es la que dice a qué velocidad debe girar estas dos bobinas, y el PID lo que hace es un ajuste sobre esa velocidad maestra. Entonces, por ejemplo, asumamos que esta aplicación normalmente trabaja a 30 Hz. Entonces, el variador va a ir a 30 Hz,
a menos que esa celda de carga esté más arriba, quiere decir que la aplicación está muy tensa, o más abajo, que la aplicación está baja en tensión, o sea, está flojo, digamos, no sé cómo, que hay gente en Nicaragua, no sé si utilizan otra palabra en lugar de flojo, está menos tenso, ¿ok? Entonces, es más, yo creo que hasta había una persona del Batrón Panamá se conectó con nosotros, no sé si al final se logró conectar, está inscrito. Entonces, esta sale de carga, entonces eso me retroalimenta. Y entonces lo que hace el PD es sobre 30 Hz, reducir un poco la velocidad hasta que vuelva a 5 Hz si estuviera muy tenso. Y si está muy flojo, aumenta la velocidad hasta llegar a 5 volts. Ok, entonces, ¿cómo se ve esto en el Workbench? En el Workbench, si yo voy ir buscando cada uno de los parámetros por aparte, pero si vamos al asistente de puesta en marcha, en la puesta en marcha general, si yo pongo como referencia la velocidad del PID, él me muestra una pantalla donde vienen ve, acá está. Como yo ya lo había programado, él me la muestra. Aquí vienen las diversas opciones. Entonces, en un sistema tipo exclusivo, o sea, un sistema de presión constante, un sistema de bombeo, ¿cuál es el valor deseado? Puede ser cualquiera de esas señales. Digamos que eso es un set point, entonces yo puedo que lo que quiero es que se mantenga un 80%. Aquí programo el set point. Que sea un 80% la referencia de velocidad. ¿Cuál es el feedback? ¿Cuál es la señal de sensor de presión? Aquí, si es una señal de 0 a 10 volts o de 4 a 20. Entonces ponemos una señal, digamos, de 0 a 6 volts. Después, con eso está programado el PID como tal. Algo que se debe hacer es programar las ganancias del PID. La ganancia el PID como tal se llama PID porque la P es una ganancia proporcional, la I es integral y la D es derivativa. ¿Okay? Él trae ciertos valores de fábrica, uno lo puede ajustar en caso que quiera una respuesta más rápida o lenta. El manual de usuario como tal trae, al final de esta sección de PIDs, trae las ganancias y una guía de cómo ajustarlas, que es esta otra sección, cómo ajustarlas, digamos, para tener la respuesta adecuada. Por ejemplo, este es un sistema que no queremos tener porque es un sistema inestable, que apenas detecte que hay un problema, digamos, que bajó la presión, él va a tender a acelerar, pero va a empezar a oscilar en frecuencia. Entonces, mecánicamente va a haber vibración. Entonces, tenemos que ajustar la ganancia de manera tal que evitar ese sistema. Este otro sistema es un buen sistema porque se alcanza el valor deseado, digamos, se llega a 80 PSI en ese caso. Solo que vemos que la respuesta es como muy lenta. Entonces puede ser que no sea lo adecuado para la aplicación. Si le aumentamos la ganancia, puede ser que logremos reducir un poco el tiempo en el cual él alcanza el valor deseado. Si aumentamos la ganancia proporcional. Otro tipo de sistema que se puede tener es un sistema que se llega al valor deseado, pero con cierta oscilación. Entonces esto nos va a generar vibraciones mecánicas no lo adecuado. El más recomendable es trabajar con regulación crítica. El acelera puede ser que se pase un poco sobre el valor, pero rápidamente alcanza. Digamos, por ejemplo, aquí se pasaron 1, 2, 3, 4 unidades de tiempo. Si lo comparamos con la respuesta lenta, él pasa 1, 2, 3, 4. Aquí ya el otro llegó al valor deseado, 5, 6. Entonces, es una respuesta más lenta. Habría que verlo de acuerdo al sistema. Y aquí viene una guía, digamos, de acuerdo al tipo de sistema que tenemos, cómo programar las ganancias. Entonces, las ganancias en sí lo que me va a responder, lo que me va a afectar es qué tan rápido o lento acelera el variador para alcanzar el valor deseado. Hay que tener cuidado a la hora de programarlas porque podemos llegar a un punto en el cual se genera un sistema inestable, ¿verdad? El variador, de igual manera, tiene su velocidad de límites, ¿verdad? Entonces, por más que programemos malas ganancias, él debería llegar a los límites de velocidad y no generar una sobrevelocidad. No obstante, sí podría acelerar de manera rápida dentro de ese límite. Entonces, sí, hay que tener cuidado a la hora de programar esas ganancias. ¿Okay? Entonces, eso sería a nivel de software, cómo se programaría un sistema tipo exclusivo. Este parámetro que dice trim como tal en español es ajuste. Entonces, si queremos hacer el sistema de las bobinas, en sí lo único que tenemos que decir, ¿cuál es la señal maestra? Si la señal maestra es una señal de 4 a 20, acá la programo en la señal de 420 y yo puedo poner un límite de qué tanto yo puedo aumentar o disminuir la velocidad. Digamos que normalmente trabaja a 30 Hz, yo puedo decir que lo máximo que él aumente la velocidad sea hasta 45 y lo mínimo que haga ese ajuste de velocidad sea hasta 25 Hz, digamos, por ejemplo. Entonces, esta bobina, que se me hizo acá, en ese sistema de bobinas, entonces, aunque este sensor baja aquí a 10 volts,
bueno, aumenta de 10 volts de 5 a 10 volts, que nos está diciendo que está muy flojo o con muy poca tensión, él lo máximo que va a hacer es acelerar hasta 45 Hz, no va a llegar a 60 Hz. Entonces, porque yo lo estoy limitando, qué tanto él puede acelerar y desacelerar de acuerdo a esta retroalimentación. Entonces, esa sería la interfaz para el trim, digamos. Hay otras opciones que es la banda muerte, preload, que aquí en el manual de usuario, en el apéndice F, de igual manera se explica más adelante. La banda muerta. Eso es como para que es un porcentaje en el cual él ignora el error. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de bombeo, vamos a volver al sistema de bombeo, vamos a editar, que él trabaja, que queremos trabajar a 80 PSI, pero queremos generar una banda muerta al 5%. Es decir, bueno, eso es en porcentaje, no es en PSI. Vamos a asumir que el sensor es de 0 a 100 PSI, entonces el porcentaje es igual a los PSI, ¿ok? Entonces, 80 PSI, le ponemos una banda muerta de 5. Entonces, eso quiere decir que si la presión cae 5 PSI, es decir, si está en 75, el variador aún considera que está en el valor deseado. ¿Okay? Y si, por ejemplo, llega a 85, él considera aún que está bien. ¿Okay? Ya apenas sobrepase los 85, él va a comenzar a desacelerar. Y apenas sobrepase los 75, él va a comenzar a acelerar. Entonces, para eso la banda muerta. Es como para evitar, si vemos que en nuestra aplicación el variador está constantemente haciendo ajustes, lo podemos habilitar una banda muerta para evitar que él esté haciendo constantemente esos ajustes. Y el preload es que si en la aplicación lo ocupamos, es que el variador, en el momento que arranque, rompa una inercia, entonces le podemos programar un preload o una precarga que es una carga en Hertz, o sea, que el variador siempre arranque desde 30 Hz, entonces él comienza en 30 Hz, entonces le habilitamos esa preload, que en sí lo que nos va a permitir es como tener una opción para poder romper una inercia al inicio de una aplicación. ¿Verdad? Entonces, eso sería la parte PS. No sé si hay alguna duda. De igual manera, si quieren que programemos o demostremos cómo se debe programar alguna otra función, con mucho gusto se las estaría demostrando. Entre lo que sea posible, ¿verdad? A lo que tengamos acá en el demo y lo que se pueda mostrar por medio del software.